la guerra de Ucrania, sobre la internacionalización, el impacto que tenía sobre la internacionalización de la economía española y de las empresas españolas, un impacto que va mucho más allá de lo que es el comercio directo con Ucrania o con Rusia, afecta a las cadenas de suministro, afecta a las redes de transporte, por ejemplo, pues ha afectado, según he podido leer, al transporte por ferrocarril de bienes desde China, las líneas de ferrocarril que desde China vienen a Europa, que pasan por Rusia, por Ucrania y por Bielorrusia, ¿no? Bueno, y tenemos para la sesión de hoy a tres personas que yo creo que pueden aportar comentarios y conocimientos muy útiles. Van a ser moderados por Antonio Bonet, también un profesional con una larga experiencia en comercio exterior, presidente del Club de Exportadores e Inversores Españoles. Y tenemos con nosotros a Alfonso Tena. Alfonso Tena es un diplomático con una... No voy a enumerar en cada uno de los tres participantes todo su currículum porque me llevaría mucho tiempo, ¿no? Pero basta reseñar que Alfonso Tena es diplomático, ha ocupado cargos muy diversos, tanto en la administración aquí en España como en puestos de representación diplomática en el exterior, donde habría que destacar que fue embajador en Vietnam y actualmente es director de Relaciones Institucionales en Indra. José María Viñals es socio de un despacho de abogados de estadounidense, de Squire Patton Box, ¿no? Es socio del equipo de comercio internacional y sanciones, ¿no? El despacho es un despacho muy importante que tiene presencia en unos 20 países en el mundo. José María Viñals es un especialista en los temas de sanciones, etcétera. Y finalmente, en tercer lugar, Fernando Salazar es técnico comercial y economista del Estado. Tiene también una larga trayectoria que no voy ahora a comentar ni a resumir en la administración comercial. Basta destacar, fue su director general de Fomento Financiero de la Internacionalización y en la actualidad ocupa un puesto, es decir, ocupa el puesto de presidente de CESCE, la compañía española de seguro de crédito a la exportación, desde la cual, bueno, pues tiene obviamente una visión muy, muy amplia y muy completa de los temas que afectan a la internacionalización de la empresa española. Y yo, sin más, Antonio, te paso ya la palabra para que tú, como moderador, pues ya conduzcas a partir de ahora el debate. Bueno, gracias, Enrique, y gracias a Fernando, a Alfonso Tena y a Pepe Viñals por aceptar, ¿no?, estar en este webinario, que yo creo que va a ser muy interesante sobre los efectos de la guerra de Rusia y Ucrania para la internacionalización de las empresas españolas, ¿no? Bueno, el formato que vamos a tener es un coloquio con los tres invitados. Voy a realizar una serie de preguntas a cada uno de ellos y luego abriremos un debate con los participantes. El que quiera preguntar o que quiera participar o hacer algún comentario puede hacerlo bien levantando la mano. Ya sabéis todos cómo funciona esto. De abajo a la derecha hay una cosita que pone reacciones. Si se pincha ahí, levantar la mano, o bien a través del chat, ¿no? Bueno, en primer lugar, yo quería preguntarle a Fernando Salazar, bueno, pues la primera pregunta, que es la que está más relacionada con el tema de este webinario, es qué efectos está teniendo o puede tener la guerra de Ucrania para las empresas españolas que hagan operaciones fuera de Rusia y fuera de Ucrania. Es decir, ya sabemos, obviamente con Ucrania es muy difícil operar por cuestiones obvias. Con Rusia pues también está siendo bastante difícil operar, pero está afectando a otros proyectos, a otras operaciones en otros países. Está aumentando el riesgo. ¿Han aumentado las primas o se prevé que van a aumentar las primas no solo de CESCE, sino de otras empresas similares? Y Fernando, ¿qué nos puedes comentar sobre esto? Pues mira, te respondo. En primer lugar, déjame ir a Rusia y a Ucrania y luego voy a los otros. En Rusia y Ucrania se suele decir que el comercio era marginal, que no había tanto comercio, que es una forma de verlo, pero en realidad había 15.000 empresas españolas exportando e importando de Rusia y Ucrania y Bielorrusia.
Había un volumen de comercio de 10.000 millones de euros. La amplia mayoría importaciones. Estábamos importando 6.600 millones de Rusia y unos 1.500 de Ucrania. Pero también exportábamos, y exportábamos maquinaria, exportábamos productos agroalimentarios, exportábamos moda, exportábamos un montón de temas que ahora se han visto francamente afectados por la situación, ¿no? Nosotros en cuenta propia, por ejemplo, en CESCE, tenemos 590 empresas aseguradas en estos países y ahora están pues teniendo dificultades, ¿no? Ese es el mayor efecto directo de la guerra, pero luego hay una serie de efectos indirectos, que son los que tú preguntas. Evidentemente se están encareciendo las materias primas, la logística se está complicando, todo lo que pasa en avión por encima de Rusia, pues ahora mismo está muy complicado, el transporte terrestre está complicado, el transporte naval por el Bósforo está complicado, te está afectando notablemente al comercio. En tu pregunta concreta, de momento no estamos notando efectos. Fundamentalmente en cuenta del Estado, como nos regimos por el sistema de primas y el sistema de valoración de riesgo país de la OCDE, sí hemos notado que Rusia y Bielorrusia se han degradado a grupo 7, Ucrania se sigue manteniendo en grupo 6, a la hora de la verdad muchas entidades como la nuestra o están cerradas o han suspendido operaciones, la nuestra pues tiene nuevas operaciones suspendidas, las antiguas, las anteriores, cumpliendo con las sanciones, pues se mantienen. Intentamos recuperar todo lo posible. Pero fuera de Rusia y Ucrania, de momento no se han visto grandes efectos. Y de momento sigue todo tranquilo. No significa que en el futuro no vaya a cambiar, pero de momento la cosa no se ha percibido un efecto muy notable. Sí se está percibiendo, y acabo, gente que ha tenido operaciones impactadas en Rusia y en Ucrania por resolución de contrato, cuando haces maquinaria a medida, por ejemplo, por algún tipo de sanción, por algún tipo de normativa, que ahora se están preocupando por asegurarse en otros mercados. Y hasta ahora pues no se preocupaban. Pero un efecto en restricción de cantidades o incremento de precios, de momento no lo hemos percibido. Muy bien, gracias, Fernando. Por seguir un poco el orden que estaba previsto en la convocatoria de este webinario, me gustaría preguntarle a Pepe Viñals por el tema de sanciones, ¿no? Es decir, se ha dado mucha publicidad, ha habido bastantes tandas de sanciones, tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos, se han ido publicando no de golpe, ¿no? Sino a lo largo del tiempo y en muy corto espacio de tiempo. Y muchas de las sanciones son complejas, ¿no? de entender y de aplicar, ¿no? Entonces, para las pymes españolas, ¿qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Para mitigar el riesgo de que las sancionen, para cumplir con lo que se está exigiendo tanto las norteamericanas como las europeas, ¿no? ¿Tienen que cumplir además las pymes españolas con las americanas o solamente con las europeas? ¿Y qué es lo que puede hacer? Las grandes empresas tienen más recursos, sí pueden tener un departamento de compliance más potente, pero muchas pymes no. ¿Qué recomendaríais, no? Bueno, pues sí que estamos, como bien dices, ¿no? Viviendo lo que se llama un bombardeo regulatorio, ¿no? Desde el punto de vista de las sanciones, casi todos los días hay alguna novedad en alguna jurisdicción. Las tres principales que más afectan a la compañía española, obviamente la europea, que es la que nos aplica directamente, la del Reino Unido, por la importancia que tiene en muchas de nuestras compañías y en operaciones con bancos o con aseguradoras británicas o en libras esterlinas, y, como no, las norteamericanas también por las operaciones en dólares, sobre todo con Rusia, que afectan a las materias primas y que tradicionalmente se han hecho en moneda denominada en dólar, y por la importancia que tiene la economía estadounidense y la exposición para nuestras empresas. Por lo tanto, lo primero que estamos aconsejando a nuestros clientes es que sigan atentamente lo que son las disposiciones del diario oficial de la Unión Europea, ¿no? Que estén al tanto de las novedades, que lean, que miren newsletters, que estén informados por abogados o por otras entidades especializadas que van produciendo material, ¿no?
Y luego, pues bueno, tiene que tener en cuenta también cuál es su exposición con respecto a Rusia. Es decir, cuál es su riesgo con respecto a Rusia. Si es que tienen mercado allí, cómo lo tienen que suplir o cómo tienen que mitigar el efecto de que puedan tener que abandonar su operación. Si tienen proveedores o tienen clientes allí, pues cómo van a tener que buscar esas segundas opciones, más allá de ver si el panorama sancionador permite que sigan con esas relaciones abiertas. Luego también tienen que ver pues si les aplican distintos regímenes sancionadores como política, cuál van a aplicar. Y normalmente se suele ir por la vía más conservadora y es aplicar el régimen más severo o más agresivo en cada una de las operaciones, en cada una de las transacciones. Pero sin embargo van a tener que ver esto cómo afecta a relaciones contractuales que puedan tener con operadores rusos o con operadores sancionados, que aplicando el derecho, la norma sancionadora en cuestión que se debe aplicar a esa transacción o a esas partes en cuestión, puede resultar o puede derivar en pleitos o puede derivar en acciones judiciales contra la compañía que, aplicando medidas excesivamente conservadoras, aplica regímenes sancionadores que no son de aplicación a un contrato en cuestión, ¿no? Y esto lo vemos sobre todo en compañías multinacionales que a veces van más allá de la regulación y los consejos quieren ser, para evitar riesgo reputacional o para evitar cualquier inconveniente, quieren ser un poco, pues ir más allá de la ley y prohibir operaciones internas o paralizar algunas, pues que legalmente se pueden seguir haciendo, ¿no? Entonces eso tiene sus consecuencias. Y luego también estamos viendo compañías que viven de Rusia, que viven de suministro ruso, que viven del mercado ruso, que quieren seguir haciendo las operaciones en Rusia y entonces están implementando políticas internas de ring fence o de murallas chinas, protocolos a nivel de órgano de gobierno, a nivel de directivos, a nivel de empleados, a nivel de stakeholders, distribuidores, clientes, proveedores, bancos, etcétera, incluso monedas o divisas en las que se producen las operaciones, de tal forma que su operación en Rusia no contamine el resto de la operación. Y finalmente, otro punto que quería sacar a colación son las contramedidas rusas. Rusia tenía un paquete de sanciones que, según han ido escalando las sanciones europeas, americanas y del Reino Unido, pues ha ido imponiendo contra los países que ellos denominan como aliados, ¿no? Entonces ha habido una serie de medidas para proteger su propia economía en lo que a salida de divisas se refiere, y ha habido otras para también proteger lo que es la salida o la fuga de inversiones o que se produzcan winding ups de operaciones en Rusia, y esto lleve a que haya activos que queden sin explotar o que queden sin utilizar, lo que pueda tener un impacto en la economía rusa. Por lo tanto, bueno, es un puzzle muy complejo, es una jugada de ajedrez que cada empresa tiene que jugar. Hay muchísimas oportunidades para aquellos que son capaces de adelantarse y hacer un análisis estratégico, geopolítico, político y jurídico muy de calidad. Y también para otras compañías pues supone un detrimento importante por las características que tiene Rusia, que no deja de ser el tercer socio comercial de la Unión Europea, solo por detrás de China y de Estados Unidos. Por lo tanto, es un auténtico challenge, ¿no?, desde el punto de vista sancionador. Muy bien, gracias, Pepe. Efectivamente, el tema es bastante complejo y con multitud de temas regulatorios y de implicaciones que lo complican aún más, ¿no? Y una parte muy importante de las sanciones están referidas a productos, ¿no?, bien finales o bien intermedios de contenido tecnológico, ¿no? Una empresa, Alfonso, como Indra, ¿no?, que está presente en muchos países del mundo de alta tecnología, ¿en qué medida afecta? Desde luego a las exportaciones a Rusia, claramente sí, ¿no? Exportaciones de productos de tecnología media y alta. Pero ¿está afectando también a exportaciones o a operaciones con otros países? En la medida en que las sanciones se aplican no solo a las exportaciones directas,
sino también a las exportaciones indirectas, es decir, las que se hacen a otro país o a otra empresa en otro país que a su vez reexporta. ¿Cómo afecta esto? ¿Cómo lo estáis notando? ¿Qué nos puedes comentar, Alfonso, sobre este tema? Bueno, muchas gracias, Antonio, en primer lugar, bueno, y quería felicitaros por esta labor que estáis haciendo, el Club de Exportadores Inversores y otras instituciones, porque ponéis, en fin, un rayo de luz muy importante en momentos de incertidumbre, ¿no? En la pregunta que me haces, la verdad es que exportaciones directas a Rusia no tenemos, es decir, no hay una exposición en Rusia de nuestro negocio, es 0%. Lo que sí es verdad es que los efectos están llegando por otras vías mucho más indirectas, ¿no? Y quizá pues no que nos hayan sorprendido, pero que a primera vista parece que no son tan evidentes, ¿no? Por ejemplo, proyectos de transporte que tenemos en repúblicas bálticas. Nosotros aportamos, digamos, a la solución tecnológica, un sistema de ticketing, por ejemplo, en un metro o un centro de control de tráfico ferroviario, en proyectos mucho más amplios que, por ejemplo, utilizan mucho acero. Claro, esos proyectos con las restricciones de importación de acero o con no poder usar el cliente grande, subcontratistas rusos que a su vez tenía, pues son proyectos que se están atrasando. Ojo, no hay que olvidar que llevamos un mes y pico de sanciones. Otra pregunta que habría que hacerse en relación con todo el tema del webinario, es primero, si acabara el conflicto bélico, si acabara la invasión en algún momento más o menos cercano, ¿cuánto tiempo seguirían las sanciones o qué sanciones seguirían? Y otro tema importante que se ha puesto sobre la palestra ayer mismo es qué sanciones adicionales puede haber a raíz de la evidencia de crímenes de guerra en Bucha, ¿no? Ahí en el plano económico da la impresión de que el abanico de sanciones ya está muy exprimido y que es difícil, ¿no? Es difícil ir más allá sin hacer daño a las propias economías occidentales. Pero volviendo a tu pregunta, afortunadamente tenemos un negocio muy diversificado, tanto en sectores como en países, por lo tanto, en fin, con una actividad muy amplia, por ejemplo, en el resto, en Europa Occidental y en América Latina, con lo cual, pues, el efecto es muy indirecto y también se refiere a cosas que afectan a todos los demás sectores, como es pues, las perspectivas de inflación, el aumento de precios del gas, problemas en la cadena de suministro, que ya habían empezado antes, etcétera. Y en ese sentido estamos, pues, en fin, siendo afectados poco a poco, como cualquier otra actividad económica, ¿no? Muy bien, gracias, Alfonso. Con todo este tema de la guerra de Rusia y los posibles apoyos, ¿no? Directos o indirectos, ¿no? de China, se está replanteando un poco y se está hablando mucho de geopolítica, ¿no? ¿De qué forma valora CESCE los riesgos geopolíticos que puede acarrear esta guerra, esta invasión de Ucrania por parte de Rusia? ¿En qué medida es importante o puede ser importante de cara a operaciones internacionales la consolidación de rivalidades entre bloques, cuestiones geopolíticas en general? Fernando, ¿cómo lo veis desde CESCE? ¿Cómo puede afectar esto Pues va a a afectar. la inversión y exportaciones españolas? Mira, hay una forma simplista de verlo, si quieres. En aquel debate famoso entre Clinton y Bush, Clinton le dice a Bush, es la economía estúpido, ¿no? Y la frase ahora sería, es la geopolítica estúpida. Es lo que está marcando la agenda, lo que está marcando la agenda internacional. Nosotros todos los años hacemos una conferencia de riesgo, una conferencia anual, solemos escoger el tema estrella. Fue el Brexit hace unos años, fue la digitalización y los riesgos digitales, fue el COVID, y este año en la conferencia que haremos el 28 de abril habíamos elegido la geopolítica y lo habíamos hecho antes de esta invasión. Es lo que te marca la agenda. Va a influir, el mundo está cambiando, estamos saliendo de una hegemonía estadounidense y estamos entrando en un mundo más multipolar, con varios actores de primer nivel y sobre todo con un gran ascenso de China, que se puede ver impulsado por esta situación. Desde luego juega un papel en toda esta situación, lo ha jugado y lo jugará, ¿no? Y una buena parte de la solución puede venir de China, ¿no? Son riesgos que hay que tener en cuenta, son riesgos que hay que valorar, son riesgos que hay que cubrirse.
Y de ahí vienen las coberturas de riesgo político que se hacen en el mercado de cuenta propia, de cierta manera, imperfecta en la mayoría de los casos, y que se hacen por cuenta del Estado de una manera más completa, pues porque para eso está, ¿no? La cuenta del Estado, ¿no? Va a influir, hay que tenerla en cuenta, el mundo está cambiando y hay que cubrirse de ese riesgo. Y para eso, pues estamos, pues nosotros, si lo quieres decir así, ¿no? Que no tengan miedo en preguntarnos, que no tengan miedo en verlo. Con nosotros en nuestra web está toda la información de los grupos de riesgo, de la situación de los países, y que nos consulten y se aseguren todo lo que quieran. Pero desde luego es ahora el tema de moda, ¿eh? Muy bien, gracias, Fernando. Volviendo al tema de sanciones, lo que todavía no se han puesto en marcha con Rusia son sanciones secundarias, ¿no? Que esto sí se pusieron en marcha en el caso de Irán, y que son las que más afectan al final, pues porque incluyen, es decir, de forma indirecta, sobre todo a entidades financieras, ¿no? Pepe, ¿puedes comentarnos un poco en qué consisten esas sanciones secundarias? ¿Cómo afectarían a las empresas o a las entidades financieras españolas? ¿Y qué probabilidad hay de que Estados Unidos ponga en marcha sanciones secundarias contra Rusia? Un poco las sanciones secundarias son un poco el arma secreta o el arma más contundente, ¿no?, que tiene Estados Unidos para aplicar sus sanciones de forma extraterritorial y que vinculen a todos, ¿no? Esto lo ha hecho Estados Unidos con Irán, por ejemplo, donde la Unión Europea levantó las sanciones a raíz del acuerdo nuclear, y que Estados Unidos en la administración Trump pues decidió de forma unilateral salirse, ¿no? Entonces Estados Unidos reimpuso las sanciones, pero como no quería que la Unión Europea, al haber quitado las suyas y seguir siendo parte del acuerdo nuclear, continuara haciendo negocios con Irán en determinados sectores, como puede ser el sector de la energía, el petróleo más concretamente, pues reimpuso lo que se llaman las sanciones secundarias o secondary sanctions, por las cuales no solamente aquellas US persons o personas obligadas como ciudadanos o compañías o entidades de Estados Unidos, sino también cualquier otra entidad que diera determinados servicios en estos sectores sancionados, véase el caso de los bancos o el sistema financiero, pues podía verse sancionado por Estados Unidos. La OFAC, que es la institución que depende de la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos, que es el Office for Foreign Assets Control, tiene un control férreo y es famosa, o se ha hecho famosa en estas últimas casi 2 décadas por las sanciones que ha impuesto a grandes entidades bancarias europeas, ¿no? A nadie se le escapa esos casi 12.000 millones de dólares pues a una entidad como BNP Paribas o entidades como Unicredit, Lloyds, bueno, las grandes entidades bancarias que muchos conocemos, pues han tenido sanciones de los Estados Unidos, ya sea como consecuencia de estas sanciones secundarias, ya sea por, pues bueno, de alguna forma incentivar o involucrar que algún ciudadano norteamericano o empresa norteamericana violara las sanciones de Estados Unidos, ¿no? Que este es la segunda herramienta para hacer valer los efectos extraterritoriales de las sanciones norteamericanas. En el caso concreto de Rusia, la administración Biden es menos partidaria de imponer sanciones secundarias por los efectos que esto tiene sobre sus aliados, en este caso la Unión Europea, y prefiere ir implantando lo que son las sanciones según va escalando el conflicto, de forma alineada con sus aliados europeos y Reino Unido. Y de hecho hay un task force donde se reúnen representantes de estas 3 jurisdicciones para decidir, para valorar los nuevos paquetes sancionadores. Sí que es verdad que en el Partido Republicano y el Partido Demócrata existe una corriente de opinión que ven que Estados Unidos ha ido más allá, por ejemplo, en el sector de la energía, que es el sector más importante para la Federación Rusa,
y con la prohibición de la importación de gas y de productos derivados del petróleo y el propio petróleo, están dando oportunidades a que otras compañías en otros lugares del mundo donde no existen esas sanciones de importación hacia sus países, como el caso de la Unión Europea, o de transporte o de trade, ¿no? De trading, con esos mismos países pero con otros, se puedan beneficiar de las sanciones o del efecto de las sanciones de cerrar mercados, como puede ser el estadounidense o incluso en el futuro del europeo y el del Reino Unido. Entonces, lo que se está promoviendo desde algunos sectores del Partido Demócrata y del Partido Republicano es que la administración Biden imponga estas sanciones. No obstante, la Casa Blanca y algunos representantes del gobierno norteamericano, como el propio secretario del Tesoro, por ahora ha desestimado que se impongan este tipo de sanciones a Rusia y sobre todo al sector de la energía, que es lo que a los europeos más daños nos haría, porque de sancionar con este tipo de sanciones el sector de la energía, estarían de facto bloqueando la importación de gas a Europa o limitándola. Entonces, bueno, por ahora no se contempla ese riesgo como un riesgo real que pueda estar a la vuelta de la esquina, pero la política hace extraños compañeros de cama y tenemos las midterm elections ahora a final de año y también según va complicándose y según va recrudeciéndose el conflicto, pues va también el clamor en la calle y el clamor en el Congreso de los Estados Unidos se va haciendo cada vez más grande para utilizar estas herramientas disuasivas, ¿no? O disuasorias, para que no solo los americanos no hagan, sino para que los demás se vean motivados también para no hacer. Gracias, Pepe. Alfonso, antes comentaste que, bueno, y es lo que todos, en fin, ya se venía produciendo, ¿no? Desde antes de la invasión de Ucrania, ¿no? Problemas de suministro, ¿no? En las cadenas globales de valor, desabastecimiento. Has mencionado antes que este es uno de los efectos que están sintiendo las empresas, agravados ahora por la guerra. Hay casos, además, en donde productos que no están sancionados, como por ejemplo los fertilizantes, de la cual Rusia es una gran exportadora, pues están realizando muy pocas operaciones, entre otras cosas porque los bancos no quieren abrir cartas de crédito por si acaso. ¿Qué nos puedes comentar sobre desabastecimiento? ¿Qué tipo de problemas están enfrentando las empresas? No solo de productos claramente que tienen origen en Rusia o en Ucrania, ¿no? Sino indirectamente en otros países que utilizáis las empresas para vuestros abastecimientos, ¿no? y para vuestras cadenas globales de valor. Bueno, en el caso de Indra, como he dicho antes, hay una división, una parte de la actividad que tiene un componente industrial, pero no es de producción masiva. O sea, no es como una empresa de electrodomésticos de consumo que tiene que producir cientos y miles de unidades y que depende de que las piezas lleguen todos los días, a todas las semanas. Y me consta por reuniones que ha habido organizadas por la Secretaría de Estado de Comercio, que por cierto hace una labor fantástica también, pues que hay, en fin, empresas nacionales que dependen de piezas que o vienen a través de Rusia o son fabricadas en Rusia y que están teniendo problemas de producción. Lo mismo la industria de automoción, máquina, herramienta, etcétera, ¿no? En nuestro caso, pues son una producción de pocas unidades de artículos muy importantes y muy sofisticados como radares. Entonces, en ese sentido, pues no hemos notado todavía los efectos, pero es verdad que si pasa el tiempo y según vaya, digamos, bajando el producto, vaya bajando las aguas, la cadena de suministro, pues nosotros, pero después que otros sectores, notaremos, ¿no? Hay el tema de semiconductores que quizá no se ha notado mucho porque ya el problema venía creado, pero hay un dato interesante que es que Ucrania es un productor muy importante, incluso el primero a nivel mundial de gases raros que se usan en la fabricación de semiconductores, como el neón o el criptón. Entonces esto, en fin, produce una nueva retraso en la cadena, pero claro, el retraso está ya tan acumulado que este factor adicional ni siquiera ha dado tiempo de que se note, ¿no? Y una cosa que has mencionado, creo que tú al principio, es que al encarecimiento de fletes y los problemas de tráfico marítimo se suma en que muchos barcos, incluso petroleros,
no quiere navegar pues en efecto, por el Mar Negro, ni por el Mar de Azov, ni incluso por el Báltico, en fin, por miedo a tener algún problema, ¿no? Porque además es una prudencia que hay que comprender. Entonces, todo es como siempre pasa en estos casos, ¿no? Es una cadena, es un círculo vicioso en el cual es un efecto en cascada de todo, ¿no? Y a eso sumar otra cosa de la que me imagino que hablaremos también, que es la inflación y subida de tipos de interés, con todo lo que eso va a suponer encarecimiento de financiación de la internacionalización, ¿no? En fin, muchos esquemas que seguramente se sacarán en el tiempo que queda y que en fin, empiezan a afectar y van a afectar a la actividad internacional de las empresas españolas y de otros países en un contexto que, en fin, puede ser muy incierto, muy cambiante en los próximos años. Gracias, Alfonso. Bueno, animo a los participantes que quieran hacer preguntas, que las pongan de momento en el chat, y luego lo que haremos será también abrir el turno para quien quiera formular las preguntas de palabra, ¿no? Pero de momento, si queréis ir haciéndolas en el chat, pues fenomenal, ¿no? Una pregunta, Fernando, muy concretita, que hay muchas empresas, ¿no?, que se lo están preguntando, ¿no? Si han contratado pólizas de CESTE para cubrir riesgos comerciales o políticos, en fin, o lo que sea, y esas empresas son sancionadas, ¿se cubre las sanciones por parte del seguro? Lo que es la multa que te llegue no se cubre. La multa no. Y además, si la operación nosotros sabemos a priori que está sancionada, estaría excluida de cobertura. Lo que sí se puede cubrir es que tengas una operación anterior y que no se pueda llevar a cabo porque tu cliente se ha visto afectado por una sanción. Entonces no se puede pagar la operación, no se puede concretar, y entonces ahí el seguro por cuenta del Estado sí te cubriría. El de cuenta propia es un mundo diferente y depende de los suplementos que tengas contratados. Pero por regla general, lo que me preguntabas de una multa por una sanción, no se cubre. Gracias. Pepe, ¿cómo pueden, sobre todo las empresas pequeñas y medianas, ¿no? ¿Cómo pueden determinar si en las operaciones indirectas, ¿no? Es decir, está exportando a una empresa de otro país, ¿cómo puede saber si esta empresa a la cual ha exportado no está utilizando sus productos para reexportarlos a Rusia o a un país que esté sancionado, ¿no? Sobre todo cuando no tienen muchos medios para tener un departamento de compliance importante. Y si ocurre eso, estas empresas pueden verse sancionadas, ¿no? Claro, sí, ese es el riesgo de circumvention, ¿no? O anti-avoidance, ¿no? Del que hablan las sanciones, ¿no? De cómo utilizar. Las sanciones europeas en principio no tienen efectos extraterritoriales, por lo tanto no serían de aplicación en empresas que no están constituidas en España. Pero claro, utilizar una sociedad en un tercer país para canalizar operaciones cuyo objeto sea incumplir o violar las sanciones, pues eso obviamente está castigado y sería una violación de las sanciones, ¿no? Entonces hay que llevar especial cuidado, pues primero, de no entrar de forma voluntaria en alguno de estos esquemas, pero tampoco de que a uno le utilicen para hacer este tipo de triangulaciones. Entonces, ahí las empresas tienen que tener cuidado y tienen que aplicar lo que son protocolos de compliance y protocolos de diligencia para a sus clientes, si son distribuidores, por ejemplo, pues hacerles firmar cláusulas donde sus clientes o distribuidores se comprometan a no llevar a cabo este tipo de actividades. Luego están los certificados de uso final, usuario final, destino final, que también intentamos que nuestros amigos y clientes firmen que les firmen los clientes suyos, un poco para tener este tipo de seguridad de que no se van a reexportar sus productos a terceros países. También cabe la posibilidad
de que yo exporte un producto a una jurisdicción neutral y que ese producto sea utilizado como componente para hacer después otro producto que a su vez sea revendido, que a su vez sea vendido o exportado a Rusia y que esté sancionado. Pues bien, ahí también tengo que, con este OEM, ¿no? con este fabricante, pues también tengo que tener clausulado que me proteja en caso de sanciones. Y el consejo que siempre damos es las prácticas de mercado, uno está seguro aplicando las prácticas de mercado y yendo un pasito más, ¿no? Porque al final, si hay una investigación, lo peor que puede pasar es que no tengas ningún email, que no tengas ningún certificado, que no tengas ningún contrato con este tipo de lenguaje, donde no te hayas cubierto, donde no hayas prohibido expresamente o donde no te hayan garantizado que tus productos se van a utilizar para triangular las sanciones. Por lo tanto, desde ese peor escenario hasta el mejor escenario, que es tenerlo todo perfectamente en línea y además pues tener alguna forma para comprobar o de monitorizar que no te están utilizando en una triangulación, pues esos son ingredientes importantes. Entonces aquí hay siempre una máxima que es en la teoría de la gacela, ¿no? Al final, en la sabana africana, la gacela siempre la va a coger el guepardo cuando corre en campo abierto, ¿no? Porque el guepardo corre más que la gacela. Entonces la gacela, para sobrevivir, sabe una cosa, que tiene que correr un poquito más que la gacela que tiene al lado. Entonces, en este sentido, siempre a las empresas, más allá de lo que hace la industria, lo que hace el mercado, tener ese pasito de más para poder demostrarle a la autoridad que está haciendo lo que hacen los demás, pero que además se lo ha tomado con especial interés, y ahí van los papeles y ahí van las pruebas que lo evidencian. También, por mucho papel que tengamos, si nos metemos en Google y vemos que la empresa a la que estamos vendiendo pues es una empresa propiedad de un sancionado ruso, que está en la esfera de otra compañía, pues que a su vez ha sido sancionada por triangular sanciones, o bien en un email me ponen al principio, cuando estoy en la fase comercial, que en principio los productos van para Rusia, o alguna otra cosa que me haga sospechar, enseguida dentro de la empresa tiene que haber un protocolo en donde ese empleado o ese directivo enseguida reporte y le dé una sospecha o comparte la sospecha con el resto de compañeros y con el órgano de gobierno para que puedan tomar las medidas necesarias para que esa triangulación no se lleve a cabo. Y además hay especiales sectores que se van a vigilar de forma mucho más exhaustiva. Por ejemplo, el sector de la energía, hay una excepción clarísima, ¿no? Que es que las empresas europeas pueden importar de casi cualquier empresa energética rusa, sea pública o privada, siempre y cuando esos combustibles fósiles vengan o sean importados a Europa. Y, sin embargo, si son exportados a otros lugares que no son Europa, pues en principio no caerían dentro de esa excepción. Entonces, cuando tengamos a una compañía europea o una compañía de una tercera jurisdicción controlada o propiedad de europeos que están haciendo trading desde Rusia hacia terceros países, pues bueno, se están exponiendo a que se les haga una investigación, porque es muy fácil que alguna de las empresas sancionadas en el anexo 19 de la regulación europea, que son empresas con las que no se pueden hacer ningún tipo de negocio directo o indirecto, salvo la importación a Europa de combustibles fósiles y alguna otra materia prima, pues bueno, se esté haciendo algún tipo de triangulación. Luego, hay sectores que están mucho más expuestos, hay países que están mucho más expuestos a la triangulación, que son aquellos países que son países amigos de Rusia, y además abiertamente lo dicen, que no tienen ninguna sanción contra Rusia ni ningún alineamiento con los países que nos consideramos o que somos aliados en lo que es la imposición de las sanciones a Rusia. Y luego, por otro lado, está la debida diligencia de un buen empresario, pues que tenemos que llevar todos a cabo, y siempre bajo la máxima de, ante la duda, preguntar, ante la duda, por escrito, y siempre entre tener algo por escrito o alguna información oral, decantarme por el escrito, ¿no? Las sanciones, por desgracia, una vez se imponen, y aquellos que puedan estar pensando en que pues a lo mejor se pueden levantar rápidamente, normalmente si nos vamos a otros esquemas comparados de sanciones, las sanciones suelen tener o suelen aprobarse con una visión a medio o largo plazo.
Y si vamos a las sanciones de 2014 contra Rusia, ahí están, a 2022, y no hubo, salvo que hubiera habido un cambio de paradigma geopolítico, no se hubieran retirado probablemente en los próximos años. Ahí están las sanciones contra otros países, los que llevan lustros, decenios e incluso más, ¿no? Luego, también es algo que estamos un poco asesorando a nuestros amigos y clientes, de que, pues que las sanciones, primero, tenemos que ser conservador en su interpretación y su aplicación, porque las noticias por ahora que se desprenden de Ucrania no son buenas. Por lo tanto, pues la escalada del conflicto sigue y la escalada de las sanciones también. De ahí ese quinto paquete sancionador que ya se está negociando en sede europea. Y por otro lado, si nos vamos un poco a la historia reciente, lo que hay un cambio de paradigma que hoy por hoy parece difícil de que se produzca, no habría una retirada de las sanciones, o en caso de que se diera una retirada, esta sería parcial. Gracias, Pepe, por consejos, la verdad es que muy prácticos, ¿no? Alfonso, hemos estado hablando ahora sobre todo de productos, ¿no? Pero ¿qué pasa con servicios, ¿no? Con exportación de servicios. Indra es una empresa, a través de vuestra filial Minsait y la propia Indra, ¿no? Que exporta bastantes servicios, y no podemos olvidar que desde España, servicios no turísticos, vendemos cerca de 70.000 millones, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar sobre esto? ¿Cómo está afectando tanto a operaciones con Rusia y Ucrania como a terceros países, ¿no? Pues mira, en ese sentido, y de nuevo, ¿no?, de una manera muy particular, el efecto que preveemos notar es a través de nuestros clientes. Clientes tanto españoles como, sobre todo españoles, pero algunos multinacionales, ¿no? Es decir, empresas o que tienen o tenían hasta ahora una gran actividad en Rusia. Entonces, se han obligado a suspender esa actividad, con lo cual su negocio disminuye, y esto va a notarse en su contratación. Empresas energéticas que van a entrar también en una situación pues diferente, ¿no? Y que también contratan con nosotros ese tipo de servicios, de BPO, etcétera, y así en otros sectores, ¿no? Incluso alguna institución bancaria puede ser, ¿no? Entonces es un efecto nuevamente que va a ser paulatino, poco a poco, pero claro, volvemos a lo de antes, estamos en una economía interdependiente, no solamente entre economías, sino entre sectores y entre empresas. Entonces, todo lo que afecta a nuestros clientes, en fin, cualquier tipo de cliente al final está afectado por el contexto global, que va más allá de las sanciones, pues nos afecta a nosotros, ¿no? Y a su vez afectará a aquellos de los cuales somos clientes nosotros. Entonces, ese es un poco en la parte de servicios lo que estamos notando, porque por lo demás los servicios de tipo de consultoría tecnológica, pues como tú sabes bien, no implican, hoy en día no implican casi ni presencia física. Es decir, se podrían hacer, si tuviéramos algo que hacer en Rusia, que no tenemos ningún tipo de actividad, se podría hacer a distancia. Y como te digo, se nota más pues eso, ¿no? A través de los clientes, y bueno, que en un contexto de posible, no recesión, pero al menos, desde luego, ralentización del crecimiento, pues nuevamente, como tantas otras empresas, seremos partícipes de los efectos negativos que un ciclo así puede traer. Muy bien, gracias. Vamos a abrir entonces a preguntas o a comentarios de los participantes. Hay una pregunta en el chat que ya ha sido, preguntan básicamente qué probabilidades hay de levantamiento de sanciones, ¿no? Que ha contestado ya Pepe con una respuesta muy clarita, diciendo que las que se pusieron, por ejemplo, en Rusia en el 14 aún continúan, las que se pusieron antes en Cuba todavía continúan, es decir, que normalmente no se levantan, ¿no? Así a corto plazo, ¿no? Y otra pregunta que viene en el chat es, bueno, hemos estado hablando de problemas, pero también tiene que haber oportunidades, ¿no? ¿Qué oportunidades se pueden presentar para las empresas españolas como consecuencia de este conflicto? Y yo creo que esta es una pregunta que a mí me gustaría hacerla a los tres participantes, ¿no? A Fernando, a Alfonso y a Pepe, ¿eh?
Pues hombre, si quieres empiezo yo. El conflicto trae muchísimos problemas y desde luego no es nada bueno, pero evidentemente alguna oportunidad trae, ¿no? Nos hemos visto, hemos comprobado una vez más lo interdependientes que somos, cómo dependemos de un montón de productos que ni siquiera sabíamos, de gases, de minerales, de cereales, de cableado en los coches. Hemos descubierto que un vehículo lleva varios kilómetros de cables y que están producidos en Ucrania, etcétera, etcétera, ¿no? Va a haber de nuevo un factor más, un impulso más a cortar las cadenas de valor, a traerse la producción cuanto más cerca posible mejor y cuanto más diversificado mejor, y eso pues nos puede venir bien en una serie de aspectos. Hemos descubierto una vez más la dependencia energética que tenemos y eso va a provocar otro impulso a energías alternativas, a energías renovables, a producción energética nacional, además muy apoyado por la Unión Europea, por los fondos Next Generation. Vamos a ver una mayor intención por parte de las empresas de diversificar el comercio exterior, más allá de la zona de Europa afectada y limítrofe, y buscar nuevos mercados. Pues va a haber un incremento de los presupuestos de defensa de muchos de los países, y ahí pues nuestro sector pues es bastante potente y hay instrumentos de apoyo por parte de la Secretaría de Estado de Comercio. Bueno, surgen oportunidades, cómo no, pero realmente lo malo es lo otro, ¿no? Lo malo son la cantidad de consecuencias que nos está trayendo para el comercio directo y para la situación económica en general, ¿no? Con un incremento importante de precios, con una ralentización del crecimiento, con una falta de insumos, con un montón de situaciones pues, que ya estábamos superando tras la pandemia, que ya íbamos muy bien y que ahora pues, se van a ver afectados por esta situación. Pero claro que hay oportunidades. Paso la palabra a los demás. Pepe, ¿qué oportunidades veis que puede haber para empresas españolas en esta situación? Ahora, yo creo que hay oportunidades a nivel de sectores porque hay un cambio en la cadena de suministro y ese cambio habrá que cubrirlo con otras empresas que sustituyan a las que no puedan abastecer por estar en Rusia o por pasar por Rusia o en territorios como Ucrania, ¿no? que obviamente pues no están ahora a lo que están, ¿no? Y no son economías que siguen activas como estaban hace 3 meses. También se está produciendo lo que los americanos llamaron en su día el nearshoring, es decir, buscar esas cadenas de suministro más cercanas, ¿no? A nuestras economías, que estén más en nuestra zona de confort, aunque sean más caras. Esto también ya empezó con la pandemia y bueno, pues va también a producirse todavía más con las sanciones o como consecuencia de las sanciones. El sector energético, coincido con Fernando que va a tener una oportunidad, se está hablando ya, se ha vuelto a sacar un poco del cajón el debate nuclear. Estamos hablando ya de que Europa sea más independiente desde el punto de vista energético. Los precios del petróleo también suponen una oportunidad para el desarrollo, para la investigación de nuevas fuentes de energía. Tenemos ahí todo el desarrollo, por ejemplo, y proyectos de hidrógeno que la Unión Europea le está dando especial mimo. Por lo tanto, ahí van a haber también nuevas oportunidades. El sector de defensa, de la seguridad, también por las cifras que se manejan y porque Europa también ha decidido en ese giro geoestratégico ser más independiente desde el punto de vista de la defensa, pues se va a invertir todavía más y el sector de la defensa a su vez arrastra a otros sectores como puede ser de la electrónica, de las telecomunicaciones y muchos otros. Por lo tanto, pues ahí va a haber un gasto público notable, o parece que se apunta a esto. También a los países aliados, con esto de que tenemos un enemigo común y estamos juntos en esto, ¿no? Porque el efecto boomerang de las sanciones pues, también es notable, pues se pueden abrir oportunidades, por ejemplo, en Reino Unido o Estados Unidos,
un poco también para amortiguar o para intentar que nuestras empresas que han perdido un mercado como el ruso, pues, una economía muy demandante, una economía muy dependiente, ¿no?, de muchos productos que se fabrican y se exportan desde Europa, pues puedan buscar otras alternativas y otros mercados. Y luego el sector, por ejemplo, los fertilizantes. Rusia tenía una concentración y sus grandes empresas en manos ahora de personas sancionadas. Pues hay un desabastecimiento notable. Puede ser una oportunidad para regiones de España que en su día estuvieron y tenían estas industrias, de poder reflotarlas o de poder en parte recuperarlas por la necesidad que hay, el desabastecimiento que hay. El sector de los fertilizantes lleva también aparejado necesariamente el sector agrícola, que también pues, se prevé que todo este shortage o toda esta limitación de desabastecimiento de fertilizantes tenga un efecto en la agricultura. Por lo tanto, también un país como España podría aprovechar también este punto. Y luego, en general, para todas aquellas empresas que estén posicionadas en jurisdicciones, se hayan internacionalizado, hayan hecho los deberes, en jurisdicciones que vayan a verse beneficiadas por la carencia o por la desaparición de competencia rusa, pues van a ser compañías que van a ver en esas jurisdicciones un auge, ¿no? Entonces, bueno, pues las sanciones, al igual que cualquier evento geopolítico de esta talla y de esta magnitud, supone un downside, que es el que ha comentado Fernando y que estamos viendo todos nosotros y en nuestras propias economías y en nuestras economías domésticas, incluso cuando vamos a poner carburante al coche, pero también para aquellos que sepan leerlas de la forma oportuna, para aquellos que sepan hacer ese análisis jurídico de precisión, hacer ese trabajo más sofisticado, puede suponer una oportunidad muy importante y además difícilmente repetible. Gracias. Alfonso, ¿qué oportunidades veis desde Indra? Mira, yo, aparte de en fin, de sumarme a las opiniones de Pepe y de Fernando, especialmente en el tema energético, ¿no? Es evidente que esto va a ser un empujón más a la conciencia de que hay que hacer una transición, que no es de hoy para mañana ni que no va a ser fácil, ¿no? Ni va a ser gratis. Pero, en fin, la lección está aprendida, ¿no? Otra lección creo que es importante, ¿no? No para nosotros como empresa, pero sí para el conjunto de las empresas españolas que se quieren internacionalizar o que están internacionalizadas, y es un consejo que vosotros dais todo el rato, es la necesidad de diversificarse y de, en fin, y de que el riesgo esté muy repartido, es decir, de cubrir muchos mercados para poder compensar, digamos, en un lado cuando aparece un problema en el otro, ¿no? Y por último, y me imagino que te refieres al tema del anunciado aumento en el gasto defensivo, eso en efecto también va a requerir un esfuerzo, no puede ser de un día para otro. En el caso de España, pues la intención anunciada por el gobierno supondría duplicar del 1, más o menos del 1% al 2% del PIB el gasto en defensa. En el caso de Alemania es un salto que va mucho más allá de lo económico, porque es un salto conceptual y del papel de Alemania en Europa y de su papel en el mundo a partir del final de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí lo importante, es decir, aquí hay que señalar también que igual que el COVID demostró la capacidad de Europa de reaccionar rápidamente y con unidad, por ejemplo, en el tema de vacunación, ¿no? Mutualizar las deudas, mutualizar el proceso de vacunación, etc. En este momento, esta crisis puede crear la oportunidad y en fin, ha creado un espíritu de que Europa de verdad tiene que plantearse su autonomía estratégica en materia defensiva. Entonces, este aumento del gasto es algo que Europa tiene que hacer a corto o a largo plazo, o y medio plazo, para de verdad, en fin, cubrir sus aspiraciones en materia de influencia geoestratégica. Y es muy importante, desde luego yo creo como estudioso de las relaciones internacionales y desde luego como Indra, es muy importante cómo se gasta estos nuevos fondos para defensa,
más que cuánto se gasta, ¿no? Es decir, es una oportunidad única para seguir en un camino que se ha empezado con buen pie hace ya algunos años, que es decir, crear una industria europea de defensa autónoma y potente. Ya hay programas interesantes como el Eurofactor, como el futuro FCAS, etcétera, que no solamente tiene un efecto de reforzar la autonomía estratégica de Europa y no estar en la dependencia de otras en fin, tecnologías como claramente la de la norteamericana, sino que sobre todo tiene un efecto multiplicador en otros sectores que dependen de esta industria, como creo que ha señalado Pepe Fernando, y un efecto en creación de empleo y en mantenimiento en fin, de un cierto vigor económico, ¿no? Entonces creo que es una buena oportunidad y yo espero que las cosas vayan por ese lado, ¿no? Por supuesto, para nosotros es un proceso que miramos con mucha atención y más estando especializados en productos de muy alta tecnología, porque al final en las guerras hoy en día, y creo que está viéndose en este caso, en fin, el grado de avance tecnológico es lo que marca la diferencia, ¿no? Estamos viendo que, por lo menos desde fuera, ¿no? Que el ejército ruso pues adolece de serios problemas de funcionamiento y que su famosa tecnología, que era muy, en fin, líder en los tiempos de la Guerra Fría, pues en este momento está mostrando que tiene muchas deficiencias, ¿no? Por no hablar de otros temas de moral, logística, etcétera. Entonces, ese es un factor que es fundamental y en el que Europa tiene mucho que decir y desde luego un gran potencial, tanto en la capacidad industrial como sobre todo en la capacidad tecnológica. Gracias. María Latorre ha hecho una pregunta que leo. Tal vez esto da a la Unión Europea la oportunidad de poner nuevos tratados comerciales sobre la mesa, como el de la Unión Europea-Mercosur o Unión Europea con Estados Unidos, ¿no? ¿Quién quiere de vosotros tres comentar algo sobre esto? Política comercial de la Unión Europea, profundizar en la estrategia de firmar acuerdos de libre comercio. Fernando, quizás tú. Estoy aquí peleándome para desactivar el mute del ordenador. Sí, evidentemente hay que profundizar en esa estrategia, hay que seguir negociando los acuerdos que se estaban negociando, hay que impulsarlos, hay que conseguir rematar, pero no es nada sencillo, ¿eh? Esto no es un tema de hoy para mañana. Esto es un tema que lleva muchos años, tiene muchos intereses cruzados. ¿Cuántos años llevamos hablando del UE-Mercosur? ¿Cuántas décadas? Desde el 2020, desde el año 2000, un poquito antes. Y más. A mí me pilló en Moncloa en el 95 cuando se firmó la primera declaración para impulsar el acuerdo UE-Mercosur en presidencia española de la UE, cuando se lanzó el euro. Fíjate tú, desde el año 95. Entonces, claro que hay que hacerlo, evidentemente, hay que impulsar el comercio es la solución o es una gran solución para muchos de estos temas, el comercio libre, el comercio justo, con unas normas de competencia razonables entre países, pero es un proceso en el cual la Unión Europea ya estaba, en el cual tiene que seguir, pero que no esperemos milagros. No llega de la noche a la mañana. Hay un montón de sectores afectados, un montón de países afectados, con un montón de intereses contrapuestos, y esto no es nada sencillo. Pero claro que es una oportunidad y claro que hay que impulsarlo, por supuesto. Muy bien, bueno, estamos ya prácticamente con el tiempo. Antonio, si puedo hacer una puntualización, que se ha llegado a desempolvar también, a sacar del cajón el acuerdo nuclear con Irán, a lo que Rusia ha pedido enfriar porque puede ver en Irán un competidor que le come la tostada en lo que es el suministro de combustibles fósiles, ¿no? Y luego también se ha llegado también a especular con una posible relajación por parte de Estados Unidos de las secondary sanctions hacia PDVSA, y hacia la posible también relajación de las sanciones al sector del petróleo de Venezuela. Por lo tanto, o sea, estamos ante una situación geopolítica imprevista, pero que desde el punto de vista de la energía nos deja, sobre todo a los europeos, en una posición difícil, porque vamos a tener que ir pensando a medio y largo plazo en lo que es ese mix de producción de energía y de las fuentes de energía,
Esto puede llevar a un acercamiento a los países ribereños del Mediterráneo, que pueden convertirse también en nuevos pipelines para suministrar a la panza europea mediterránea como gas por tubo, ¿no? Que es al final el gas más barato, pero son proyectos a medio y largo plazo. Y luego también la deriva geoestratégica de Estados Unidos, que produciendo gas de fracking, al cual los europeos nos negamos en su día por los componentes medioambientales y porque no cumplía con la agenda verde, etcétera, etcétera. Los americanos ahora nos van a vender gas derivado del esquiste y del fracking a Europa, pues, entre otras cosas porque en Europa hemos mantenido esa dependencia con respecto a Rusia y con respecto al gas que venía por el tubo, por el gasoducto. También es posible que Europa le acabe financiando a Estados Unidos en concepto de Project Finance a medio y largo plazo lo que es toda la infraestructura logística que tiene la costa este norteamericana, donde lo que tiene son gasificadoras, porque el gas se traslada, como sabéis, en metaneros, en buques metaneros, y Estados Unidos hasta hace 2 décadas era el mayor importador del mundo de gas. Entonces ellos tienen toda la logística para que lleguen los barcos, descarguen líquido, conviertan en gas y metan en su tubería. Y ahora estaban en pleno proceso de cambiar toda esa infraestructura y convertirla en plantas de licuación, de tal forma que el gas lo licúen para meterlo en los metaneros. Si Europa se compromete con Estados Unidos a comprarle a medio o largo plazo, Estados Unidos le va a interesar desarrollar toda esa infraestructura y nuestra dependencia con respecto a Estados Unidos puede incrementarse. Entonces pasaremos, o nuestra dependencia de Estados Unidos no será ya solo en materia de defensa, como creo que es obvio, ¿no? Y se ha puesto en manifiesto otra vez en este conflicto, como ya pasó, por ejemplo, en Yugoslavia y en otros, pero además también nuestra dependencia transatlántica puede incrementar por lo que pueda ser la potencial exportación de energía. Algo que entiendo que la Unión Europea querrá limitar en la medida de lo posible y pueda dar oportunidad a otros países, véase Argelia, pero véanse otros, como puede ser Mozambique, con reservas de gas importantes, o puede ser Qatar, o bien también a lo que es hasta que se produzcan estas generaciones propias, para que Europa pues, sea autosuficiente en la medida de lo posible, para no tener esa dependencia como tiene ahora. Luego yo sí que creo que se pueden dar giros interesantes en clave de política exterior, que ya están pasando, pero como bien ha dicho Fernando, la política exterior pues bueno, tiene sus, y esto Alfonso nos puede dar más inputs, tiene sus fases y tiene sus protocolos y obedece a unos intereses que hasta que no se alinean no se producen esos pasos. Pero yo creo que en clave geopolítica se han acelerado y se han desempolvado expedientes muy interesantes que llevan dormidos ya unos años. Bien, gracias. Alfonso, estamos ya un poquito sobrepasados de tiempo, pero por alusiones yo creo que me gustaría que contestaras, ¿no? Al que además siendo tu experto en temas de política exterior, ¿no? Sí, bueno, un apunte rápido respecto a Mercosur. Yo también soy de los veteranos de hace más de 30 años que se habló de esto. Es curioso porque se ha estado hablando en un momento dado de relajar los requisitos fitosanitarios a los cereales, en fin, sobre todo argentinos, de América del Sur, para compensar digamos, la pérdida de flujos de comercio de cereales con Ucrania, ¿no? En cuanto al tema geopolítico, y sin poder extenderme mucho, la verdad es que se habla mucho del papel de China, ¿no? Es decir, a China este conflicto no le interesa, ni mantenerlo, ni provocarlo, ni siquiera cortarlo, ¿no? China tiene sus ritmos, tiene otro plan. Hay que pensar no podemos pensar a la europea, ¿no? En relación con China, ellos tienen y el que haya operado en Asia lo sabe, ellos tienen una visión muy a largo plazo y de tener una hegemonía mundial en todos los planos que ya están construyendo poco a poco, adquiriendo pues, minas en Latinoamérica, en África, haciéndose con el control de materias primas, de farmacéuticos, etcétera, ¿no? Y de momento es un beneficiario probablemente, en fin, en cierta medida, de la desviación de comercio, como lo es Turquía. Entonces aparecen, en fin, en un mundo multipolar aparecen nuevas potencias que no son solamente las conocidas, China, India, etcétera, sino que al final las nuevas dinámicas crean oportunidades para economías, pues como por ejemplo la turca, como la sudafricana, en tema de materias primas, etcétera, ¿no? Y bueno, lo que está claro es que el paradigma, ¿qué ha pasado con este conflicto bélico?
no es que el paradigma vaya a cambiar, es que el paradigma había ya cambiado, pero no lo habíamos visto en televisión, en primera plana. Entonces, pues Rusia ha demostrado que al final en fin, es muy duro. No nos gusta lo que decía Obama, ¿no? Una potencia regional. Y eso es lo que, un poco la conclusión que se va a sacar, y a partir de ahí pues hay muchas cosas abiertas, ¿eh? Pero el cambio, desde luego, es evidente, no solo en los últimos 30 años del fin de la Guerra Fría, ¿no? Sino incluso en este momento. O sea, esa transición no ha acabado ni mucho menos, ¿no? Muy bien. Bueno, pues quería daros las gracias a Fernando Salazar, Alfonso Tena y José María Viñals por haber participado en este webinario. Yo creo que ha sido francamente interesante y con ideas concretas y sugerencias, ¿no? De esto. Y gracias también a todos los participantes que os habéis conectado a este webinario. Pues de nuevo, gracias a todos, ¿no? Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias. Hasta luego, hasta otro día. Hasta luego. Hasta luego.